Bien, estos dos cuadros son: el primero, Estudio de la pierna humana, obra de Leonardo da Vinci, un cuadro que se encuentra en la Galería de los Uffizi en Florencia. El segundo es también de Leonardo y se denomina Estudio de proporción del ojo humano, un cuadro que se encuentra en el Palacio Real de Turín. Bien, ahora voy a leerles el capítulo sexto, que es del correspondiente al libro segundo, denominado Los pintores florentinos, libro que pertenece a la obra Pintores italianos del Renacimiento, obra de Bernardo Berenson, un libro que fue publicado en el año de 1944 por Editorial Leyenda. Vayamos al libro sexto, al capítulo sexto. No deja de ser tarea ardua la de separar netamente a Uccello de Andrea del Castaño. Luego de los 5 siglos transcurridos y la de medir con exactitud la parte que cada uno de estos artistas ha puesto en la formación de la escuela florentina. Cuando se estudia a Domenico Veneziano, contemporáneo de ambos, aunque algo más joven, y se trata de valorar y fijar su papel y sus títulos, la dificultad aumenta en razón de la escasez de testimonios que poseemos sobre él. Sabemos por el Vasari que fue un innovador de la técnica, de los procedimientos de pintar, innovaciones todo lo útiles que se quiera para el oficio del pintor, pero no son de por sí cuestiones de química teórica y aplicada, y no arte. Caen por consiguiente fuera del tema de nuestro estudio. Le debe el arte haber dotado de movimiento y expresión a sus personajes y de individualidad a las fisonomías de los mismos. No se halla en ninguna de sus obras rastro de concesiones hechas al virtuosismo y al naturalismo, aunque parece cierto que fue maestro en cualesquiera de las ciencias y oficios más destacados de su tiempo. De otro modo, no hubiera sido capaz de crear una figura como el San Francisco de su retablo de los Uffizi, figura en que, acaso por primera vez, se funden con los valores táctiles esos gestos característicos de lo que llamamos apostura gallarda, o de alcanzar tales triunfos como en su San Juan y San Francisco de la iglesia de la Santa Croce, que en todo su ser expresa tanto fervor como en sus elocuentes rostros. El estudio de Fra Filippo se hace más fácil que el de Uccello, Castaño y Domenico Veneziano, porque ha llegado hasta nosotros un número considerable de obras suyas y con frecuencia en buen estado de conservación. Sin embargo, nada más difícil que estimarle en su justo valor. Si bastara agradar, y agradar en el mejor sentido, habría que colocar a Fra Filippo en el primer rango, acaso por encima de todos los pintores florentinos anteriores a Leonardo. ¿Dónde hallar rostros más graciosos, más expresivos que los de algunas de sus Madonas? La de los Uffizi, por ejemplo. Nada puede hallarse tampoco que evoque sentimientos más nobles que los rostros de sus retablos del Louvre. Sea como fuere, lo cierto es, sin embargo, que todas esas prendas no indican por ellas mismas otra cosa que la presencia de un ilustrador de alto rango. Si consiguió salirse de la clase de los ilustradores y elevarse muy alto, ello se debe, más que a su propio genio, al poderoso influjo de Masaccio, porque es cierto que le faltó la virtud esencial del gran artista, es decir, la profundidad de la visión material y espiritual de las cosas. Mientras trabajaba bajo la inspiración de Masaccio, consiguió felizmente expresar los valores táctiles como en su Madonna de los Uffizi. El más fuerte impulso de Fra Filippo no se dirigió hacia lo artístico de la recreación, sino más bien a la expresión y, ya dentro de este campo, hacia los sentimientos agradables, espirituales, armoniosos, amables de la vida ordinaria. Su verdadero lugar está entre los pintores de género, solo que su género es el del alma, así como el de los otros, el de Venoso Gonzolini, por ejemplo, es el del cuerpo. De ahí nació un pecado particular,
apenas menos pernicioso que el de los naturalistas, el de la expresión a toda costa. Capítulo séptimo. De las breves indicaciones que preceden, dedicadas a las cuatro personalidades dominantes en la pintura florentina en el periodo que corre entre 1430 y 1460, resulta que las inclinaciones de la escuela durante ese lapso de tiempo no fueron artísticas, pues se manifestaron en ella otras tendencias. Por un lado, la tendencia hacia la expresión de las emociones, no menos literaria, por emplear formas y colores que sí hicieron uso de la palabra. Por otro, hacia la reproducción naturalista de los objetos. Estuvo representada la primera exclusivamente por Fra Filippo, mientras la otra tuvo por representantes a Uccello, Andrea del Castaño y Domenico Veneziano, en todo aquello que a estos dos últimos les permitía sacrificar en aras del naturalismo y de la ciencia. Puede añadirse por eso que la mayor parte de la pintura florentina de la generación que sucedió a Masaccio fue naturalista, y por consiguiente el impulso dado a los jóvenes pintores de ese tiempo les encaminó decididamente hacia el naturalismo también. Luego, cuando estudiemos a Botticelli, veremos lo difícil que era para un principiante sustraerse a semejante corriente, aun en el caso de que sus propios temperamentos le llevara lejos del interés científico. Pero debemos antes estudiar a los naturalistas de la segunda generación. Su número e importancia de 1460 a 1490 no se debe únicamente a que la educación artística al comienzo de ese periodo era particularmente naturalista, sino también a las necesidades reales que impuso el progreso de la técnica y aún más en particular el espíritu florentino, cuyo carácter principal se inclinaba más hacia la ciencia que no al arte. Este fue al pie de la letra el caso del jefe de más edad de la nueva generación, Alessio Baldovinetti, en cuyas raras obras aún existentes no se puede discernir huellas de sentimientos puramente artísticos o que tengan algún interés. Y tal fue también, en cierto modo, el caso de dos jóvenes artistas contemporáneos suyos, aunque dotados de diversa manera, Antonio Pollaiuolo y Andrea del Verrocchio. Solo veríamos en ambos casos hombres de ciencias, a no ser que Pollaiuolo una o dos veces y Verrocchio más frecuentemente no nos hubieran fascinado con alguna obra de un arte casi supremo. Mas no conviene que nos separemos de la pintura. En el tiempo de Pollaiuolo y del Verrocchio, la pintura, prescindiendo por ahora del arte del color, que fue siempre secundario en Florencia, tenía mucha tarea que realizar para conseguir el máximo de veracidad en los tres dominios siguientes, en el del paisaje, en el del movimiento y en el del desnudo. Tratemos ahora simplemente de averiguar el origen de los placeres artísticos que pueden causarnos la reproducción de los paisajes y también la de los movimientos, porque en estos dos campos, Pollaiuolo, en lo que concierne al movimiento, unido a Baldovinetti, y el Verrocchio, en lo que se refiere al paisaje, fueron quienes hicieron que la generación que nos ocupa realizara los progresos más decisivos. Capítulo octavo. Empecemos con el movimiento, que no debe confundirse con la locomoción o simplemente cambio de lugar. Una sensación de movimiento, ni más ni menos que cualquier otra sensación producida por un objeto, se realiza justamente por un estímulo en nuestra imaginación táctil, con la diferencia respecto a las otras que las impresiones de contacto ceden el puesto a las sensaciones de presión y tensión suscitadas en nuestro sistema muscular. Por ejemplo, contemplo cómo dos hombres luchan. Si mis imágenes visuales, lo que mis ojos ven en la lucha, no se convierten prontamente en sensaciones o imágenes que hagan sentir a mis músculos en cierto modo la sensación de tensión, de resistencia de mi propio peso, de contacto en todo mi cuerpo, en forma de experiencia activa, no me impresionará más el espectáculo que si solo oyera decir de viva voz: «Mira cómo luchan esos dos hombres». Esto es precisamente el que sintamos como si nuestra vitalidad se acrecentara,
Lo que logra el artista que acierta a representar el movimiento hace que se realice éste en nuestro propio espíritu con un vigor que la realidad inmediata actual no puede comunicarnos. Sirviéndonos de términos que nos son ya familiares, el artista destila el significado de los movimientos exactamente igual como, al representar los valores táctiles, expresa el significado corpóreo de los objetos. Tales son los placeres que deberá el artista que, representando un movimiento cualquiera, me hará prever de un golpe de la secuencia lógica de la tensión y presión muscular de los luchadores en mi propia carne y en mi propio sistema muscular. El espíritu científico de los naturalistas florentinos rindió precisamente al arte un enorme servicio en este campo. Esta lógica secuencia de los movimientos musculares que acabamos de mencionar no podía ser otra cosa que el resultado de grandes estudios anatómicos, los cuales pueden no rebasar el estado de puro empirismo, pero de todos modos no son obras de temperamentos decididamente inclinados a las artes, sino de aquellos artistas que por tendencia natural se dejaron absorber por los estudios científicos, artistas de profesión y hombres de ciencia por vocación, como el Pollaiolo y en grado inferior Andrea del Verrocchio. Recuérdese el procedimiento de Giotto para realizar en sus obras los valores táctiles. En todos los contornos posibles y entre todas las posibles variaciones del juego de la luz y de la sombra que puede tener una figura, relacionaba a aquellos que una atención especial aísla en la figura presente o que sirve de modelo. Si en lugar de figura decimos figura en movimiento, lo que queda dicho es aplicable al modo como Pollaiolo realizaba el movimiento, con una indiferencia, sin embargo, y es que tenía que realizar aquello que en la realidad no puede ser perfectamente aislado, la línea y la luz y la sombra más insignificante de cualquier acción o movimiento. Difícilmente hallaremos ejemplos que ilustren mejor lo que acabamos de decir que una o dos obras de Pollaiolo mismo, que, en contraste con la mayor parte de sus obras, descubren algo menos el esfuerzo y la investigación en que se enfrascaba este artista, y son verdaderamente obras maestras por la intensidad de vida que se desprende de ellas. Comencemos por la famosa estampa del combate de hombres desnudos. ¿De dónde viene el encanto, siempre renovado y aumentado, que esta obra nos produce? No será de los desagradables rostros de la mayor parte de los personajes, ni de sus cuerpos, tan repulsivos como los rostros. Tampoco sirve para explicarlo la composición, aunque ciertamente bella desde el punto de vista decorativo. Menos todavía hallarán la razón del mismo en el valor técnico e histórico de este grabado. No, el secreto del placer que nos producen estos combatientes feroces reside en la virtud que tienen de comunicarnos una vitalidad que estimula prodigiosamente la nuestra. Veamos ahora Hércules y Anteo, obra en la que Pollaiolo domina el movimiento todavía de una manera más triunfal que en sus desnudos. Considerando cómo Hércules se agarra violentamente a la tierra y rechaza con el poder de sus músculos henchidos y tensos el peso que se le cae encima, considerando el violento movimiento hacia atrás de su pecho, el furor que pone en todos sus impulsos, el esfuerzo sobrehumano mediante el cual Anteo aplasta la cabeza a Hércules con una mano y le desgarra el brazo con la otra, tendremos así la impresión de que una fuente de energía ha surgido bajo nuestros pies, la cual está actuando en nuestras propias venas, vertiéndose de este modo por todo nuestro ser. Capítulo 9. En la representación del movimiento, lejos de indicarle el camino, el Verrocchio sigue a Pollaiolo y probablemente no le igualó jamás. Tenemos por desdicha pocos términos de comparación, ya que las pinturas que podemos atribuir con seguridad a Verrocchio no son pinturas de acción, de movimiento. Su dibujo de un ángel del Museo Británico tiene un tema de movimiento tan bello como el Hércules de Pollaiolo, perteneciente también al mismo museo, pero le es notoriamente inferior.
En la escultura, por el contrario, junto a obras cuyo principal interés es el hacernos presentir la aparición de Leonardo da Vinci, el Verrocchio realizó dos obras maestras de movimiento: El niño con el delfín, que está en el patio del Palazzo Vecchio, y el monumento a Colleone, en Venecia. Con la anterioridad del Verrocchio, sus precededores, Alessio Baldovinetti desde luego y después Pollaiolo, intentaron tratar el paisaje de un modo tan naturalista como la pintura lo permitía. Dentro de esta fórmula no habría que evitar nada más cuidadosamente, desde el punto de vista artístico, que la graduación de las tintas, la atmósfera y el plein air, porque todo esto coopera al desvanecimiento de los objetos alejados, y este desvanecimiento, que le hace difícil de percibir, no serviría para aumentar la conciencia de nuestra capacidad. El problema que debe resolver un pintor no consiste, por consiguiente, solo en reproducir los valores táctiles de los objetos visibles, sino en comunicarnos de una manera más rápida y segura que la naturaleza misma el sentimiento de ese mismo paisaje en un grado más intenso y poco usual. Esta tarea, la comunicación por medios puramente ópticos de sentimientos producidos principalmente por sensaciones no visuales, es tan ardua que hasta hace poco los logros en reproducir lo que es peculiar al paisaje como arte y al paisaje únicamente fueron accidentales y esporádicos. El Verrocchio fue el primero, por lo menos entre los florentinos, que comprendió que la representación exacta de un lugar no constituía en modo alguno un paisaje artístico y que la pintura de la naturaleza es un arte diverso al de la figura. Apenas sabía en qué podía radicar esta diferencia, pero sentía que la atmósfera y la luz jugaban un papel diferente en cada una de ellas. Se diría que tuvo un concepto de plein air. Parece como si hubiera sido deseo suyo, que dominaba a todos los otros, traducir en sus obras aquella frescura deliciosa y penetrante que se produce luego del relumbre luminoso y del polvo del día, efecto que Gray expresara magistralmente en su elegía y que ante su anunciación, la del Verrocchio, claro está, del de los Uffizi de Florencia. Hay que reconocer que aceptó expresarlo en tal forma que solo otro artista toscano discípulo suyo pudo emularle, Leonardo da Vinci. Al abandonar en este ensayo el estudio de Pollaiolo y del Verrocchio, siente uno la tentación de saltar bruscamente hasta Botticelli y Leonardo da Vinci, es decir, a los hombres del genio artístico que volvieron a aparecer luego de dos generaciones, los cuales realizaron sin apenas esforzarse aquello por lo que sus predecesores penaron tanto. Pero si colocáramos en este ensayo, pero si colocáramos en este ensayo, luego de estos grandes hombres, el estudio de algunos artistas que no quiero pasar en silencio, podría suceder que nos pareciera más enojoso. Entre estos hombres a que me refiero, los principales son Benozzo Gozzoli y Domenico Ghirlandaio. El primero desarrolló su actividad a mediados del siglo XV, el otro hacia finales de la misma centuria. El atractivo real de ambos es completamente extraño al que corresponde a la esfera del arte puro. Está situado en el dominio del género ilustración. Benozzo estaba dotado de rara facilidad, no solo para la ejecución, sino también para la invención. Sabe contar una historia de modo tan espontáneo, con tanta frescura y vivacidad, que despierta dentro de nosotros al niño y al aficionado a los cuentos de hadas. Sus últimas obras no poseen ya sin duda ese encanto, pero las de su juventud nos parecen irresistibles. Desgraciadamente, en proporción de esta merma en la belleza, se desarrollan los gérmenes perniciosos de la pintura de género, el amor por el detalle inútil y un verdadero mal gusto.
Pero también este hecho indica el lugar que ocupa el artista, el cual, a pesar de que adopta muchos de los progresos del siglo XV, no se halla propiamente situado entre los artistas del Renacimiento, sino entre aquellos otros artistas, narradores de historias fantásticas, del linaje de los Spinello Arentino y de los Gentile de Fabriano, por ejemplo. Y a pesar de todo esto, hay que admitir que, de vez en cuando, se descubre en él una fisonomía tan expresiva y un movimiento tan natural que hace que nos preguntemos si Venoso no estaba hecho de la misma manera, de la misma madera con que se hacen los verdaderos artistas. Ghirlandaio aprovechó los progresos técnicos que en la juventud de Venoso no eran todavía corrientes, e incorporó a sus obras todo aquello que puede dar el amor al oficio, la destreza y el talento, cuando tales cualidades no están iluminadas por el menor destello de genio. Admirador de los valores táctiles que Masaccio expresa en sus obras, del movimiento de Pollaiolo, de los efectos de luz del Verrocchio, suaviza en tal forma los procedimientos que adopta para sí, que la flor innata de los filisteos de Florencia tuvo ocasión de decir: aquí tenemos a un hombre que sabe tanto como cualquiera de los grandes hombres, pero que acierta a realizar algo que nos produce placer. Consideremos los célebres frescos de Ghirlandaio en Santa María de la Nueva de Florencia. En primer lugar, son tan poco decorativos que la patina de 4 hilos no ha logrado hacerles perder el aspecto de cuadros vivos, incrustados en la pared, unos junto a otros. Luego, su composición es tan estúpida como las páginas de una revista ilustrada. Y finalmente, los episodios inútiles y los grupos de retratos ajenos a la acción aparecen como si se esforzaran en desviarnos de toda significación elevada. Dicho lo que precede, he de reconocer el encanto indudable que trasciende de otras obras de Ghirlandaio, por ejemplo, de su Epifanía de los Uffizi, y convengo también que, en algunos retratos, su talento se desenvuelve en ellos con mayor libertad que en otras partes. Se levanta por encima de la mediocridad, alcanzando casi lo genial en el fresco de los Sassetti, en la Santa Trinidad.